finales de los 80, las firmas japonesas se colmaban de éxito por todo el mundo. Honda producía motores imbatibles en la Fórmula 1, Nissan destrozaba al Grupo A con sus Skyline GTR R32, mientras que el trío formado por Toyota, Subaru y Mitsubishi, entre 1993 y el 2000, se habían ido turnando para coronarse en la élite de los constructores de rally. El camino de Mazda se dibujó a través de un progreso tecnológico más arriesgado, tras adquirir la patente del motor rotativo con el apoyo del propio gobierno japonés. Cuando Mazda comenzó a tener unos cimientos sólidos sobre la nueva tecnología rotativa, su intención fue darle el impulso definitivo a través de la competición. Habían corrido con un Cosmo con motor Wankel que obtuvo un cuarto puesto en un evento de 84 horas de duración nada menos. Hablamos del Maratón de la Route, celebrado sobre el legendario trazado de Nürburgring. Es en este punto donde se comenzaba a desvelar el gran potencial de fiabilidad que podían alcanzar las técnicas rotativas. Durante esta etapa, la división deportiva era denominada como Mazda Sport Corner, hasta 1983, donde quedaría forjado el notorio Mazda Speed. Es aquí donde se le daría vida a diferentes prototipos destinados a las carreras de resistencia, inspirados en el Germen 717, diseñado por el jefe de Mooncraft, Takura Yura, junto a sus subcontratistas. Con la nueva formación Mazda Speed en 1983, ya habían quedado atrás las categorías GT con modelos habituales como el RX-7. Se elaboró un equipo serio, con soporte oficial y una logística compuesta de hasta 120 trabajadores. La potencia rotativa tenía que ser reconocida en todo el mundo, y sería a través del Campeonato Mundial de Resistencia. Pero para hablar del Mazda 787, es necesario comenzar por el 767, que haría su debut en abril de 1988 con motivo de los 500 kilómetros de Suzuka, donde fueron presentados 2 chasis de los 3 que se habían construido. Aquel día ninguno de los 2 lograría éxito, pero en su siguiente intervención, en los 1000 kilómetros de Silverstone, el chasis número 1 del 767 se haría con el primer puesto en la categoría GTP y con un noveno en la general. Uno de los saltos más notables que se habían producido sería el abandono del motor 13G de 3 rotores, usado en las versiones pretéritas y que producía unos 440 caballos. Este le daba paso al nuevo 13JM de 4 rotores, 2,6 litros y una potencia variable de aproximadamente 590 caballos. A pesar de la evolución, Mazda Speed tuvo que lidiar con un rendimiento que seguía siendo pobre a la hora de hacer frente a la durísima competencia. En 1989, Yasuo Tatsutomi, un alto ejecutivo a cargo de la planificación y el desarrollo de productos, vio cómo los 3 chasis terminaban en las posiciones 7, 9 y 12, y cómo el equipo obtenía otra victoria más en el IMSA GTP. Habló con los miembros del equipo sobre lo que aún se necesitaba, y Pierre Dieudonné, piloto de Mazda, afirmó sin florituras que 100 caballos más. Además, se añadió a la lista de objetivos cada uno de los factores que todo constructor de coches de carreras ambiciona: una confiabilidad mejorada, una reducción notable de peso y una aerodinámica totalmente efectiva. El resultado fue denominado como Mazda 767B y debutó en Daytona en enero de 1989. El motor rotativo 13JMM, ahora con aproximadamente 630 caballos, demostró ser competitivo desde el principio. Para arrojar algo de luz en esta prolífica familia de motores rotativos y en su constante mutación, haremos un breve repaso en su línea del tiempo. Partimos del motor 13J, que sería el primer formato de 4 rotores que Mazda utilizaría en competición. Se trataba de un motor inspirado en el 13G de 3 rotores que se había utilizado en los prototipos 757. Esta mecánica, a su vez, había nacido inspirada en el motor 13B con el que habían competido años atrás los RX-7. El 13J evolucionaría al 13JM en la versión del Mazda 767 de 1988 y posteriormente al 13JMM en el 767B de 1989, en el que se habían implementado nuevas tecnologías como las admisiones de longitud variable.
787 llegaría inspirado en el 767, pero con la gran diferencia del abandono de los motores 13J con el nacimiento del motor de carreras R26B. Hablamos de una mecánica completamente nueva, basada en 4 rotores con puertos de admisión en las carcasas del rotor en lugar de las placas laterales. Contaba ahora con 3 bujías por rotor, denominándose la unidad adicional de la parte superior como Late Trailing. Los sellos eran de fibra de carbono y en 1991 las ITB se presentaron con una longitud variable mediante guías, otorgándole un mejorado régimen en la zona media. En este punto, también se reforzaron 2 áreas clave en las que los rotativos anteriores venían haciendo aguas: el par motor y el consumo. El nuevo R26B de aspiración natural pudo declarar hasta 930 caballos a 10.500 vueltas, sin embargo los ingenieros de Mazda lo limitaron a 650 caballos a 8.500, para mejorar la confiabilidad y su propia longevidad. Mazda combinó el motor R26B con una caja de cambios de 5 velocidades, fabricada por Porsche, y que previamente había sido presentada en el 767, ofreciendo un excelente rendimiento. También se reubicaron los radiadores para permitir una carrocería más suave y unos mejores trazos aerodinámicos. Mientras que en el 767 los radiadores se colocaron al lado de la cabina, en el 787 fueron reemplazados por un solo radiador más grande que ahora estaba emplazado en la parte frontal del vehículo. En este punto, la división deportiva de Hiroshima había ampliado su plantilla de 2 a 8 ingenieros a tiempo completo que trabajaban de forma constante sobre los motores de carreras. Además, Tatsutomi elevaría a Mazda Speed a un nivel superior poniendo a su disposición todos los recursos del fabricante. Al cargo de la gerencia del proyecto también estaría el ingeniero Takaharu Kobayakawa, que también estaba desempeñando de forma paralela las tareas de desarrollo del RX-7 FD. En el Reino Unido, Advanced Composite Technology elaboró una carrocería muy ligera de carbón y Kevlar a partir del diseño monocasco de Nigel Straub, y que posteriormente se envió a Hiroshima para ser acoplada en el chasis. Cuando todo estuvo listo, el conjunto pesaba tan solo 830 kilos, que entonces suponía unos 170 kilos menos que los pesos declarados por sus rivales. Mazda reclutó además al legendario piloto Jackie Ickx para que se encargara de la dirección de los coches de carreras. La influencia de la estrella belga sobre la FIA permitió que se mantuviera el excelente peso sin la obligación de aplicar lastre. Al final, para terminar de perfilar el conjunto, en la versión de 1991 se modificó la geometría de la suspensión para adaptarle unos neumáticos más anchos y además se instalaron por primera vez frenos carbocerámicos en un vehículo Mazda. Así se forjó la historia del primer fabricante japonés que lograría una victoria en Le Mans y el único que lo haría con un motor rotativo. Durante el mes de abril de 1990, el nuevo 787 haría su debut en la segunda ronda del JSPC, que era el Campeonato de Prototipos Deportivos de Japón. Unos días después, antes de embarcarse hacia el legendario escenario de Le Mans, volvería a participar en los 1000 kilómetros de Fuji. Ciertamente la temporada 1990 fue un fracaso para el nuevo proyecto, pero no se dio en balde, si bien el equipo reunió una gran cantidad de información y experiencia para terminar de consagrar el 787B. De este modo, Mazda llegó a Le Mans 1991 con 2 chasis, junto con un 787 más antiguo como respaldo. 1991 estuvo sujeto a un nuevo reglamento, ya que la FIA, o más bien los intereses personales de sus dirigentes, querían integrar o imponer el uso de motores de 3,5 litros, muy similares a los que se venían usando en las regulaciones de la Fórmula 1. En base a este nuevo reglamento, el Mazda 787B, el Jaguar XJR12 o el Mercedes C11, por ejemplo, debían ser inscritos en la clase C2, ya que los nuevos chasis que cumplían con el nuevo reglamento de 3,5 litros serían los únicos que podrían ser registrados en el nivel C1. Además, los C2 debían seguir cumpliendo el anexo del consumo de combustible del anterior reglamento del Grupo C, algo que le otorgaba cierta desventaja frente a los nuevos 3.5. Los pilotos contratados mantenían la línea de David Kennedy, Stefan Johansson y Mauricio Sandrosala, que ahora sustituía a Katayama. Volker Weider, Johnny Herbert y Bertrand Gachot
dirigieron el caballo ganador. Dieudonné correría ahora con Terada y Llorino en el antiguo 787. Durante la sesión de calificación se desvelaron grandes sensaciones, con el equipo rodando 5 segundos por delante de los chasis del año anterior. Además, la experiencia de Jack Hicks se reflejó en las instrucciones de carreras que instó a los pilotos a realizar unas aceleraciones más suaves para equilibrar el consumo de combustible. Se había analizado que manteniendo el motor entre las 6.000 y las 8.500 vueltas, se estaba aprovechando aproximadamente el 95% del par. Finalmente, con una gran organización y una ligera dosis de suerte, el chasis número 2 del 787B ganó Le Mans y lo hizo con un rendimiento estable durante 362 vueltas, lo que hacía un cómputo total de 4.932 kilómetros. Los únicos problemas que se produjeron sobre aquella unidad habían sido una bombilla quemada, un rodamiento de la rueda trasera, 3 pastillas de freno delanteras, una pastilla de freno trasera y un disco de freno delantero, inconvenientes habituales en un evento de este tipo. Bueno, llegamos a la pregunta de hoy, que he seleccionado la de Cristian Canales. Un saludo desde aquí, Cristian, muchas gracias por tus palabras. Y me dice que cuál es mi marca favorita y que qué coche de carreras es el que más me gusta. Pues mi marca favorita es Porsche, sin duda, desde que era pequeñito además. Fíjate que yo veía los Ferrari, los 288, incluso el F40, que fue una revolución. Pero el 911 fue como una inspiración. Yo veía los Porsche y me hacían sentir algo distinto. Y así sigue siendo a día de hoy, porque además, una vez entiendes su concepto y todo su gen, pues se convierten en mecánicas, en conceptos aún más mágicos, si cabe. Son los deportivos de alto nivel que, por así decirlo, siguen siendo fieles a sus orígenes, ¿no? Con los flat colgados por detrás del eje trasero, el concepto turbo desde muy temprano, y con una historia en competición pues prácticamente sin igual. El rendimiento que eran capaces de sacar de mecánicas teóricamente simples pues no tiene parangón. Y mi coche de carreras favorito pues es sin lugar a dudas el Porsche 935. Soy un apasionado de ese modelo y muy a menudo ha estado presente en mi vida, supongo, en general. En mi colección de miniaturas, bueno, tengo un montón. Tengo el mismo coche con distintas libreas o la misma unidad que cambia el nombre del piloto simplemente. Siempre ando buscando alguna que no tenga. En mis artículos he escrito ríos de tinta sobre el Porsche 935. Además me apasiona el modelo en todas sus variantes, desde su gen el 934, porque realmente fue su origen, hasta quizás el JLP4 o el L1 de Bob Akin, que para mí puede que sean la máxima expresión del modelo, por encima incluso del Moby Dick. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por toda la acogida que le dais a cada capítulo, sois increíbles. Y recordad que el martes es martes Racing, así que habrá nuevo vídeo y dejadme aquí más preguntas para que os seleccione a uno de vosotros y os responda. Un saludo y a disfrutar.